Hola amigos, si están en busca de una opción de pan más saludable y libre de gluten, quédense a ver este video. Vamos a preparar un pan de quinoa. Este pan es súper nutritivo, ya que la quinoa es rica en proteína vegetal, fibra, es muy saciante y además es libre de gluten. Esta receta lleva muy pocos ingredientes, no contiene huevo, harina ni levadura, así que es súper fácil de preparar. Vamos con la receta. Para esta receta necesitamos 350 gramos de quinoa cruda, 2 cucharadas de linaza molida, muélala al momento si es posible, 1/4 de taza de aceite de oliva, pueden sustituirlo por aceite de aguacate, una cucharadita de polvo para hornear, romero fresco, yo uso aproximadamente 3 ramitas, pero esto es completamente opcional, una cucharadita de sal de mar o de sal rosa del Himalaya, la que ustedes tengan en casa, 125 mililitros de agua potable, aproximadamente media taza, y para decorarlo yo uso semillas de calabaza o de girasol, también se puede hacer con semillas de jonjolí, lo que ustedes quieran. Empezaremos lavando la quinoa bajo el chorro de agua en un colador para eliminar el exceso de saponina, que es el que le da un sabor amargo a la quinoa. Enjuáguela muy bien y frótenla con las manos hasta que el agua salga limpia. Si su quinoa ya viene prelavada, pueden saltarse este paso. Ya que la quinoa esté bien lavada, vamos a ponerla en un contenedor y vamos a agregar agua hirviendo o muy caliente hasta cubrir la quinoa por completo y dejaremos reposar por 30 minutos. Esto va a hacer que la quinoa se ablande un poco y la receta nos salga muy bien. Mucha gente la deja reposar durante 8 horas o por toda la noche, pero he leído que eso hace que la saponina se impregne más al grano y amargue el pan. Es por eso que no lo vamos a hacer así. Y de esta manera sale muy bien. La cubren y la dejan reposar por 30 minutos. Y ahora vamos a hacer el gel de linaza. Para hacer este gel van a poner 6 cucharadas de agua por las 2 cucharadas de linaza que tenemos. Vamos a mezclar muy bien y la dejaremos reposar mientras la quinoa reposa, que son 30 minutos, para formar este gel que va a ser como un sustituto de huevo. Y esto hará que nuestro pan sea libre de productos de origen animal. Antes de empezar a hacer la mezcla vamos a precalentar el horno a 170 grados. Yo le voy a poner un vaso de agua para crear vapor y que el pan no se reseque. Para hacer la mezcla vamos a licuar todo. Pueden usar una licuadora convencional o un procesador de alimentos, lo que ustedes tengan en casa. Y yo les sugiero que lo hagan en varias tandas, dependiendo del tamaño y la potencia de su licuadora. Si tienen una licuadora muy pequeña, pueden hacerlo en 5 o 6 tandas. Si es más grande y más potente, pueden hacerlo en 2 o 3. O si tienen algo muy grande y muy potente, pues solo pueden hacerlo una vez. Pero si lo hacen todo de una sola vez y la licuadora no es muy potente, puede que se sobrecaliente y hasta se descomponga. Entonces no les recomiendo hacerlo así. Y también tenemos que asegurarnos que se licúe todo uniformemente. Y una cosa muy importante, no dejen que se licúe demasiado. Si queda súper líquido, sin ninguna fibra, el pan no se va a hacer. Solo les va a salir una masa toda aplanada y no les va a salir. Entonces tiene que quedar un poquito grumoso, que tenga alguna fibra que forme el pan. Y lo licuamos. Y después de limpiar todo ese desastre, vamos a seguir haciendo el pan. Váyanle agregando el resto de los ingredientes que les faltan a la mezcla y vayan licuándolo poco a poco. Asegúrense que todo quede muy bien incorporado. Como les había dicho antes, queremos que tenga una consistencia un poquito grumosa. Lo que también hago es mezclar todo muy bien con una cuchara, porque a veces pasa que en el fondo todo está súper bien licuado y encima todavía están los granos de quinoa enteros que no se han licuado para nada. Entonces tenemos que asegurarnos que todo se incorpore súper bien a la mezcla para que nos quede una consistencia más uniforme y el pan salga muy bien. Y al parecer esto ya está listo. Y esta es la consistencia que deseamos obtener, líquida pero todavía un poquito grumosa para que se forme muy bien el pan.
Y es momento de verter la mezcla en un molde para hornear. Yo uso uno de 20 centímetros para la cantidad que acabamos de hacer. Y lo van a decorar con las semillas de calabaza, de girasol, el ajonjolí o lo que ustedes tengan en casa. Y lo van a meter al horno precalentado a 170 grados entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y media, dependiendo del tipo de horno que tengan. Y ya que pasó hora y media, que es el tiempo que se necesita en mi horno, le voy a meter el palillo para verificar que esté listo y si sale limpio significa que ya está. Lo sacamos del molde y dejaremos que se enfríe. Y estará listo para disfrutar. ¿Ya vieron qué bien nos quedó? Les van a salir aproximadamente unas 10 rebanadas si hacen la mezcla de este tamaño y les va a quedar súper rico. Hoy lo voy a acompañar con una mermelada casera de fresa que acabo de hacer. Les voy a subir un video de cómo hacer una mermelada casera. Y miren qué bien queda este pan, además es súper fácil de preparar como pudieron ver. Van a ver que después de que lo prueben no van a extrañar para nada el pan de caja. Este pan es mucho más rico y es muy saciante. Cuando lo como en el desayuno, con una rebanada me basta para estar satisfecha durante toda la mañana. Pueden guardarlo hasta 3 o 4 días. Asegúrense de cerrarlo bien para que no le entren bacterias y no se eche a perder antes de tiempo. O también pueden congelarlo si así lo desean. Si quieren ver más recetas de pan libre de gluten, háganmelo saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Lucha y nos vemos la próxima semana.